Ya estamos de regreso y nos vamos a sumergir en nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don John Muller. Muy buenas noches, don John. Muy buenas noches. Y don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio. Muy buenas noches, don César. Bueno, ya saben ustedes que la crisis de la deuda hace tambalearse a los mercados, que además, por si fuera poco, la banca española tiene el 41% de la deuda exterior de Portugal, que no está mal como porcentaje, que Salgado dice que no habrá subida de impuestos a corto plazo, pero hay que ver las cosas que le hemos oído a Toso y a Méndez, y que la crisis tipifica el número de personas a las que ha tenido que atender en sus comedores Cáritas. Yo les dejo estos temas sobre el tapete, ya lo saben, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Hombre, pues yo, don César, recojo su invitación de añadir lo que queramos y quisiera añadir una noticia que también se ha producido hoy y que tiene repercusiones importantes pues para este país, ¿no? La noticia también es fruto del disparate en la política en el que vivimos inmersos y sobre todo los nacionalistas catalanes, ¿no? Y hoy en el Parlamento Europeo ha habido una votación. Gran votación, sí. Histórica. Histórica sobre la nueva directiva europea sobre el etiquetado de los productos, ¿no? Que querían pues endurecerlo pues por razones de seguridad, que el consumidor entienda lo que está comprando de verdad, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso está muy bien, ¿no? Y en esto pues que aparecen los eurodiputados catalanes de Convergencia y Unió, de Iniciativa per Catalunya, de Esquerra Republicana y, por cierto, también del Partido Popular, que no sé qué hacía sumado a semejante pandilla, ¿no? Quizás el señor Mariano Rajoy algún día nos explique cuál es realmente la posición del partido frente a la unidad de España y demás. Y presentaron una enmienda por la cual pedían que a Cataluña se le eximiera del cumplimiento de esa directiva y se les pudiera permitir seguir obligando a todo el mundo a etiquetar en catalán y sancionar a las empresas que no etiqueten en catalán. Claro, en el Parlamento Europeo pues pasan muchas cosas, pero al final las instituciones europeas, con todos los defectos que puedan tener, son instituciones serias, que saben lo que está en juego, y en este caso pues estaba en juego dos cosas. Uno, que en Europa nadie quiere oír hablar de nacionalismos, porque nadie quiere que lo que pueda ocurrir en España se pueda trasladar a otros países donde más o menos hay ciertos problemas o puede haber ciertos problemas de reivindicaciones históricas de la misma naturaleza y por tanto pues no están dispuestos a darle la menor ventaja a nadie. Pero segundo y fundamentalmente es que la pretensión catalana atenta contra el espíritu fundacional de la propia Unión Europea, ¿no? Contra lo que establecen los tratados de libertad de circulación de mercancías y de libertad de inversiones, en el sentido en el que si tú estás etiquetando en castellano y te sancionan en catalán por comercializar productos etiquetados en castellano, están atentando contra esa libertad de comercio, o si montas una empresa en Cataluña o una filial que produce allí, pues para aprovechar proximidad de mercado, ¿no? Y decides etiquetar en castellano porque las etiquetas te salen más baratas si no quieres líos y tal, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Que son derechos fundamentales de uno de los pilares básicos del proceso de integración europea, que es un mercado común, ¿no? Entonces, a estos insensatos no se les ocurre otra cosa que presentar semejante enmienda sabiendo que va precisamente contra los pilares fundacionales de la propia Unión Europea y sabiendo además, como saben, que la propia Unión Europea ya se ha manifestado a través de votaciones y fundamentalmente a través de sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, en el sentido de que considerara las autonomías españolas como parte de la administración de un segundo nivel por debajo del Estado y no como estados propios o entidades con personalidad jurídica propia. Ya lo demostraron, por ejemplo, pues en el caso de las vacaciones fiscales vascas, ¿no? Bueno, pues a estos les da igual, ¿eh? A esto les da igual, pero es que ya lo que ya termina de resultar delirante es que después del resultado de la votación los eurodiputados pertenecientes a partidos nacionalistas catalanes, porque en este caso, ¿no? El eurodiputado del PP parece que alguien le debe de haber dicho no vayas tan lejos o algo así, o no hagas más el ridículo, ha sacado un comunicado amenazando con que, como no se les reconoce a las naciones, la pluralidad de las naciones de Europa y tal, amenazando con separarse de España. Y entonces, claro, ya lo delineante es decir, bueno, vamos a ver. No tendremos esa suerte. No tendremos esa suerte. No nos lo harán bueno, ¿eh? El etiquetado lo que ha hecho es incrementar la desafección de Cataluña con Europa. Con España. Y con España. Pues, pero con Europa también, porque la secesión de España implica la salida de la Unión Europea. Por supuesto. Y claro... pues un problema menos para España y un problema menos para Europa, ¿eh? Sí, yo creo que es la única propuesta del nacionalismo catalán sensata que he oído en décadas. Yo lo que pasa es que lo que quisiera terminar es con la reflexión de eso que implicaría para Cataluña, ¿no?
No se lo diga, que lo mismo se echan para atrás. Déjelo donde está. Yo creo que sí que conviene ponerlo en la mesa, porque mire, lo que nos enseñan los estudios históricos es que cuando un país se separa de una unión monetaria, su comercio internacional cae aproximadamente un 20%. Pero lo que nos enseña también el magnífico estudio que hizo en su momento Miquel Buesa con relación al País Vasco del coste de la no España, es que la caída del comercio es todavía más importante, ¿no? Por el efecto pues, de reacción del resto de España, la reaparición de los aranceles en este caso, con la Unión Europea, no tienen moneda que gestionar, los tipos de interés, etcétera, y todo eso lo que lleva es a la ruina y por tanto pues, a no poder sostener ni su sistema de pensiones, ni su sistema de salud, ni su sistema de nada. Bueno, pues estos señores que se enfrentan a este, digamos, escenario económicamente hablando dantesco, nos amenazan con separarse de España y de la Unión Europea. O sea, ya llegamos a tal delirio que se creen que con la Unión Europea se juega como se juega con José Luis Rodríguez Zapatero. Yo espero que les hagan caso, de verdad. Hombre, que les tomen la palabra en Bruselas y les digan, ahí tienen ustedes la puerta, adeu. Y es que nos van a hacer un favor a todos, ¿eh? O sea, a España, a la Unión Europea y a la civilización occidental. Hombre, a lo mejor a las leyes del mercado haría más caso y terminarían etiquetando en castellano. Porque sí, tendrían que ver, nosotros seríamos una potencia compradora, ¿no? En la balanza comercial catalana. Pero eso, como les dijo en su momento Carlos Rovira a los empresarios, cuando empezaron a quejarse de que estaban sufriendo las consecuencias en sus ventas de la política nacionalista catalana que desarrolló el tripartito, les dijo tranquilamente, la independencia tiene un coste y la pregunta es si todo el mundo está dispuesto a asumirlo, o sea que se lo van a imponer por las buenas o por las malas. Sí, porque ellos desde luego asumirlo no estaban el coste, ¿eh? En todo caso, asumir el pago sí, pero el coste no. Y tanto, ¿no? Entonces yo por eso ahí tengo dudas, porque el mundo catalán es un mundo que está ya en un cerrilismo y en una sinrazón y que no ven nada más que nacionalismo catalán por todas partes, que al final pues una región que fue de la más próspera de España y uno de los motores económicos y que en su momento incluso pues se podía comparar con las regiones más avanzadas de Europa en muchísimos sentidos, pues hoy realmente se compara con Grecia, Albania y casi poco más, visto lo visto, vamos. Bueno, y no lo digo en términos de renta, sino en otros términos. Bueno, con Portugal, la deuda de Cataluña es superior a la de Portugal. Sí, sí. Yo venía muy caliente con el tema de Portugal porque la verdad que me ha parecido que la calificación, o sea, no suelo comprar ni estar a favor del discurso en contra de las agencias de calificación, más allá de lo razonable, ¿no? De las muchas veces que se han equivocado, la necesidad de poner ciertas cortapisas, de que sean muy transparentes y señalen quiénes son sus propietarios, para quién trabajan, a quiénes hacen las tareas de consultoría. Tampoco soy partidario de que Europa cree una agencia estatal o pública de calificación de riesgo, porque creo que sería un mal competidor. Y no suelo comprar las objeciones ideológicas que hay sobre las agencias de calificación, pero la verdad es que tengo que confesar que la calificación de bono basura de la deuda portuguesa que ha hecho ayer Moody's me ha parecido una tropelía, me ha parecido una insensatez, pues porque no me parece racional. Hace 6 meses, entre 4 y 6 meses, las agencias de calificación decían: Portugal, dada la situación de liquidez de su economía, está abocada a un rescate de la Unión Europea. Bien, la prima de riesgo se disparó, era una barbaridad, tal. Hoy Portugal ha sido rescatado, se le han asignado 78.000 millones de euros, está en un plan de consolidación fiscal pues, que tiene una pinta bastante más seria que el nuestro, por ejemplo, donde de partida el nuevo primer ministro ha dicho que se acaba la mitad de la paga extra de Navidad de todos los trabajadores portugueses, va a ser parte de la contribución a la consolidación fiscal, al programa de consolidación fiscal del gobierno, y sin embargo Moody's es absolutamente indiferente a estas señales que están llegando de allí y decide rebajar 4 escalones la credibilidad. Que parece que es mucho, ¿eh? Es bastante, le deja al nivel de bono basura, y entonces aquí es donde ya gente que habitualmente no estamos en la crítica a las agencias de rating, pues nos empezamos a plantear que hasta qué punto esta gente está jugando a otros intereses que no son los de dar transparencia al mercado. Y luego me cabe una duda: ¿qué sentido tiene seguir calificando a países que ya están rescatados? Si están rescatados es porque la Unión Europea ha convenido en facilitar la liquidez a largo plazo que necesitan. Es verdad que siguen yendo al mercado para encontrar financiación a 3 meses, pero bueno, el mismo Portugal fue hoy y encontró, aunque quería 1.000, encontró 848 millones.
A mí la verdad que me ha disgustado mucho la actitud de Moody's, y luego se ha cebado con la banca española hoy en la segunda parte de sus informes, y bueno, ha rebajado al Banco Popular, a Bankia la ha dejado al borde del bono basura, bueno. Hombre, la verdad es que... Don Emilio, si le parece hacemos una pausa, pero yo le devuelvo el uso de la palabra en cuanto que regresemos. Por supuesto. Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso en nuestra tertulia de economía y don Emilio, lo prometido es deuda, expláyese usted. Sí. No, yo lo que quería decir es que muchas veces, o sea, una cosa son los mercados y otra cosa son, digamos, los que analizan los mercados, que no siempre son las personas más adecuadas o analizan la información correctamente o recaban la información a tiempo, sino que muchas veces van con piñón fijo, porque lo que ocurre en Europa a estos señores que normalmente están en Estados Unidos o con un poco de suerte, si acaso están en Londres, pero no más cerca de nosotros, pues la información casi les llega prácticamente por los periódicos y entonces les cuesta muchísimo cambiar su manera de pensar y sus razonamientos, salvo que para el caso este concreto de Moody's de Portugal ellos puedan tener algún tipo de información procedente internamente de movimientos en los mercados que haga pensar lo contrario, pero no es el caso realmente, ¿no? Entonces uno no entiende muy bien esto, salvo que empiece a considerar que efectivamente puede haber otros intereses, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo aquí muchos han venido hablando del final del euro, y yo siempre he dicho que esta crisis no va a ser el final del euro, salvo que José Luis Rodríguez Zapatero se lo cargue. Y parece que incluso el euro va a resistir a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Sí, porque afortunadamente parece que José Luis Rodríguez Zapatero tiene los días contados. Exactamente. Demasiados le quedan, pero los tiene contados. Pero vamos, salvo eso, yo siempre he defendido la tesis de que incluso el no rescate de Grecia, la quiebra de Grecia y la salida de Grecia de la Unión Monetaria, hasta sería una prueba de salud en el sentido de la fortaleza de los compromisos. Pero claro, aquí entre que ha habido grandes inversores, como el señor Rubini con su megafondo de renta fija, que ha apostado por lo contrario y entonces ahora van a cosechar muchas pérdidas y están presionando a las asociaciones o a las entidades amigas para que sigan insistiendo y que tampoco nos llamemos a engaño. Al propio gobierno estadounidense le incomoda que en estos momentos pues haya una divisa a nivel internacional como es el euro, que poco a poco pues va discutiendo la hegemonía y la primacía del dólar como primera moneda de la economía internacional, y más después de lo que están haciendo el tándem Obama-Bernanke, ¿no? Y que es lo que realmente oculta de momento que el gran problema de la economía mundial empieza a ser Estados Unidos. Exactamente. Y que entonces ellos ya no pueden manejar el dólar para arriba y para abajo y apreciarlo y depreciarlo y devaluarlo y revaluarlo para hacer política y para hacer jugar a sus intereses, ¿no? Porque hay alternativas como el euro y entonces eso les incomoda profundamente. Entonces no nos olvidemos que aquí hay en ese sentido mucho en juego y que cuando estos grandes inversores hacen estas grandes apuestas y al final van a perder porque siguen sin entender realmente qué es esto de la Unión Monetaria Europea y la fortaleza de los lazos y los compromisos que nos mantienen unidos para bien o para mal, pues al final cuando las cosas no salen como ellos predicen, pues empezamos con este tipo de cosas. ¿Cuántos informes hemos visto en la burbuja de las .com y en la burbuja inmobiliaria, en todas las burbujas habidas y por haber, de las grandes casas de análisis, haciendo unas recomendaciones que se sabía que eran falsas, ¿no? Y que sus promotores han terminado en la cárcel y los bancos de inversión han terminado teniendo que pagar miles de millones de dólares de indemnizaciones, cuando no en algún caso en la quiebra, ¿no? Pues a mí me da la sensación que esto es volver a pretender otra vez salvar de alguna manera a todos aquellos que han apostado tan fuerte por la ruptura del euro y que se están equivocando plenamente. La semana pasada, y para no ir más lejos, bueno,
Evidentemente Moody's con lo que juega, o sea, la prima de riesgo apuesta a la incompetencia europea a la hora de plantear el plan de rescate y a la fiabilidad de este plan de rescate. O sea, a lo que están apostando las agencias de rating es que Portugal necesitará un segundo rescate, pese a que estamos viendo que el plan de consolidación fiscal, el nuevo gobierno parece muy decidido a llevarlo adelante. Y entonces, con lo que juegan es con la posibilidad de que Alemania tenga problemas internos que le lleven a no facilitar un segundo rescate y Portugal o Grecia se vean en la tesitura de a lo mejor salir del euro o provocar un gran desorden en el interior de la moneda única. Bueno, eso se debe exclusivamente a que continuamente los países del euro están planteando iniciativas que dan esa impresión de debilidad hacia el exterior. La última, la famosa quita voluntaria, que no voluntaria, que ha insistido Berlín en ella. Por un lado es comprensible que se quiera hacer partícipe a los bancos que apostaron en que también corran parte de los costes del rescate de Grecia, pero como Grecia formalmente no ha entrado en default, pues tampoco le podemos pedir una quita. Pero vamos a entrar en el terreno de lo hipotético, es decir, vamos a suponer que en un momento determinado Grecia y vamos a suponer que a lo mejor Portugal o España tienen que salir del euro. ¿Eso fortalecería el euro? Bueno, no sé, depende. Si fuera un país tan momento, grande como España, probablemente no. En un primer momento podría dar la sensación de que el euro no es tan fuerte, pero una vez que del euro se van los vagos... Bueno, si se fuera a España yo creo que sería problemático, pero si se va a Grecia, que es menos del 2% del PIB europeo... En eso, César, además no hay que medirlo en términos de PIB, sino en otros términos, ¿no? En ese sentido, que se vayan Grecia e Irlanda no es ningún problema. Grecia y Portugal, quiero decir. No, Grecia e Irlanda. No, he querido decir Grecia e Irlanda porque realmente la exposición de la banca europea a Grecia e Irlanda es mínima y se puede asumir. La exposición de la banca europea a Portugal también es mínima y teóricamente se puede asumir. El problema es que el 41% de la deuda portuguesa la tiene la banca española. Y entonces, si la banca española tiene problemas, el problema es que la banca española debe a los bancos alemanes 300.000 millones de euros y a los bancos franceses 260.000 millones de euros. Fantástico. Y entonces ahí sí que, si la banca española cae o España tiene que abandonar el euro, lo que provocamos es la quiebra del sistema financiero francés, del sistema financiero alemán, provocamos una segunda edición de la crisis financiera internacional cuando aún no ha concluido la primera, ¿no? Y entonces ahí sí que tendríamos la ruptura del euro. Por eso precisamente toda la estrategia europea, y eso es a mí lo que me indigna de Moody's, está no en Grecia, sino en que no caiga Portugal, porque Portugal genera el efecto dominó sobre España y España sobre Alemania y Francia, precisamente por esos lazos que nos mantienen unidos, que van más allá del mercado único, de intereses comerciales, sino que aquí también hay tantos créditos cruzados que si cae una de las partes, cae el conjunto, sobre todo si es una parte grande como España. Y la Unión Europea está dejando muy claro, y en ese sentido la verdad es que es admirable, el gobierno portugués con qué valentía está afrontando medidas tan duras como la de dejar la paga extra de Navidad en la mitad para utilizar ese dinero para pagar las deudas pendientes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque saben lo que se juegan y están actuando con seriedad una vez que han pasado las elecciones, ¿no? Y la Unión Europea está poniendo toda la carne en el asador porque saben que si cae Portugal ahí sí que viene el efecto en cadena, ¿no? Pero ¿qué es lo que están haciendo todos estos interesados? Pues decir que la crisis griega genera un efecto dominó cuando no es cierto, ¿no? O sea, nos están engañando y mientras tanto pues ellos van haciendo sus apuestas o tratando de salvar lo posible de sus apuestas equivocadas. Muchos fondos de inversión estadounidenses en 2009 y 2010 se posicionaron en el sentido de la ruptura del euro. Hicieron grandes apuestas además con productos derivados que multiplican los beneficios pero también multiplican las pérdidas y ahora se encuentran con que esa apuesta ha sido equivocada, ¿no? Y tienen que asumir pérdidas importantes, ¿no? O sea, de eso es de lo que estamos hablando realmente, ¿no? O sea, yo entiendo que en 2009... Una cosa, antes de que sigas, y es que la semana pasada dijo Jean-Claude Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, que al final esta historia de la quita y tal iba a terminar premiando al especulador a corto que se ha puesto corto en relación a la permanencia de Grecia en el euro o en relación a su deuda, y iba a terminar castigando al inversor a largo plazo que ha creído en Grecia y que había apostado ahí.
Sí, sí, sí. Eso es una cosa que... Y que me ha recordado hoy lo que ha ocurrido con el rating de Portugal, Sí. me ha recordado exactamente Vamos, eso. don César, que en el fondo lo que están haciendo entre Moody's y algunos grandes inversores, pues es lo mismo que hizo George Soros contra la libra esterlina en 1992 cuando forzó su salida del sistema monetario europeo. Que es decir, yo he puesto una gran cantidad de dinero, ¿a qué va a pasar esto? Y a continuación me baso en el efecto rebaño, porque como van a ver que yo lo hago, todos los demás me van a seguir y entonces voy a conseguir llevar a todo el mundo en mi dirección. Y después yo voy a aprovechar para comprar bajo y así pues este señor con esa operación de especulación derribó la libra esterlina y ganó 1.000 millones de dólares. Pero claro, es que el euro no es la libra esterlina. No. Aquí ya no hay sistemas de tipos de cambio ni variables, ni fijos, ni semifijos, ni nada por el estilo. Aquí hay una moneda única y aquí los costes de la ruptura de la moneda única para el país que rompa son demasiado elevados, pero aún así ellos han jugado a este tipo de especulación peligrosa y además pues a través también de productos derivados que como opciones, futuros, etcétera, que como digo, multiplican los beneficios cuando has acertado la apuesta por 100 y multiplican las pérdidas cuando te has equivocado también por 100, ¿no? Y que es un poco lo que nos ha pasado con la crisis financiera internacional, ¿no? Es decir, tantos productos derivados sobre las hipotecas de alto riesgo que deja uno de pagar, un negrito de Nueva Orleans deja de pagar, o del Brooklyn o del Bronx deja de pagar la hipoteca y provoca una catástrofe financiera internacional, ¿no? Pues esto es lo mismo, lo que están intentando ahora es salvar los muebles después de todo ese tipo de apuestas que han estado rehaciendo, de apuestas insensatas además, sin ningún tipo de control y nada de nada, y esto ya no es realmente mercado, esto es realmente casino, ¿no? Eso me recuerda a una película muy interesante de Scorsese. Sí, con En Robert fin, De Niro. Sí, una película interesantísima, basada en un hecho real, por cierto. Sí, sí. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Sí, bueno, yo quería hablar de Rubalcaba, que sigue en su campaña contra la banca, y es que hoy es fácil disparar contra los bancos y encontrar un chivo expiatorio y al mismo tiempo dejar que la calle quede en manos de todos estos comités revolucionarios antidesahucio que están operando por España. Y Rubalcaba hoy ha vuelto a animar a que esto se produzca, primero porque, como sabemos, la nueva teoría policial es que la policía está para no crear más problemas, con lo cual la policía no está directamente, a ver si no vaya a tomar nota ETA de esto y empecemos a tener problemas de verdad. La cosa es que los comités antidesahucio siguen operando y hay una cierta inseguridad jurídica que se está generando, bueno, una cierta no, hay inseguridad jurídica que se está produciendo allí. Que Rubalcaba ha dicho hoy que seguro que el señor Rosell, que ayer le criticó y dijo que había sido apresurado y probablemente poco pensada su crítica hacia la banca, pues hoy ha vuelto a insistir en que los bancos tienen una gran cuota de responsabilidad en la situación que vimos. Que puede ser verdad o no, pero no nos olvidemos que el señor Rubalcaba era portavoz en el Congreso del Partido Socialista y podía haber promovido una serie de iniciativas que hubieran evitado el excesivo apalancamiento de la sociedad española, ¿no? Hombre, yo vuelvo a decir lo mismo al respecto. El Banco de España, en materia de supervisión del sistema crediticio, depende del Gobierno a través del Ministerio de Economía y de las instituciones de Gobierno, y eso lo dice la Ley de Autonomía del Banco de España. Con Jaime Caruana, el Banco de España, dentro de los márgenes de intervención que le deja el que formamos parte de una unión monetaria y la segunda directiva bancaria de la Unión Europea, estaba aumentando las exigencias de provisiones a la banca por créditos tanto hipotecarios como al sector inmobiliario, precisamente para ir desinflando la burbuja inmobiliaria y que los bancos no tuvieran problemas. Pero claro, eso significaba desacelerar el crecimiento económico y desacelerar la creación de empleo. Llegó el señor Zapatero, presumiendo por el mundo de somos la economía que más crece, de vamos a superar a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, Qué susto a vamos a Sultán de dar a los Bahrein en renta alemanes, per cápita y cosas por el estilo, que desde que llegó el señor Fernández Ordóñez al Banco de España, el Banco de España dejó de efectuar esa labor de supervisión del sistema financiero. Por tanto, el señor Rubalcaba, que era miembro ya de ese gobierno, debería de callarse un poco porque realmente quien nos ha metido en este problema ha sido este gobierno. Por supuesto, ha habido conductas en bancos y cajas de ahorros
altamente deplorables, especialmente las cajas de ahorros. Pero el gobierno tiene su cuota de responsabilidad y en este caso además la principal de todas ellas, precisamente porque a partir de 2004 impidió al Banco de España que fuera desinflando la burbuja y sobre todo que fuera obligando a los bancos a estar saneados para cuando esto estallara, que no nos viéramos en la que nos estamos viendo en estos momentos, ¿no? Por cierto, don Emilio, ahora que comenta usted eso de que supuestamente íbamos a superar a unos, a otros, etcétera, que a todos nos pareció un disparate. Sí. Yo, sin embargo, viendo la cantidad de enredos, chiringuitos y chollos de todo este tiempo y que este país ha conseguido aguantarlos, me da la sensación de que si en este país no hubiéramos tenido tanto mangui, y permitan ustedes el término coloquial, oiga, no sé dónde estaríamos, pero estaríamos a la cabeza de Europa. Sí, sí, desde luego, vamos. Pero vamos, yo por continuar quería también decir una segunda cosa, porque además esto ha pasado un poco desapercibido. Pero la Fundación Esta Alternativa, la que dirige el exministro Caldera, ha publicado recientemente un informe, ¿no?, sobre las tendencias electorales, ¿no? Y claro, lo que está diciendo es demoledor precisamente para la campaña que está haciendo el señor Rubalcaba, porque la gente ya no se anda creyendo ni con demagogias, ni no sé qué, ni que si los bancos y tal, sino que viendo que estamos en una situación muy difícil, que muchas personas, muchas familias están en una situación económica no ya desesperada, sino más que desesperada, como vemos aquí, por ejemplo, el número de pobres atendidos por Cáritas, o cuando vemos a gente respetable buscando comida en las basuras en Madrid, que eso no se veía aquí desde la posguerra, ¿no? Pues la gente ya le puede decir que la banca es la culpable o la no culpable, que lo que está volviendo es su voto hacia quienes piensan que pueden gestionar la economía y sacarnos de este lío, que es precisamente lo contrario del señor Rubalcaba y de sus mensajes. Por tanto, no entiendo por qué se embarca además en este tipo de políticas, ¿no? Y más teniendo en cuenta que lo poco que queda de la banca, este gobierno se lo va a acabar cargando, porque vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando suban los tipos de interés, probablemente mañana el Banco Central Europeo va a dar una nueva vuelta de tuerca, porque cada cuarto de punto que suben los tipos de interés son 800 euros más al año para las hipotecas españolas por término medio. Eso vamos a ver cómo se paga, cuándo van a llegar los nuevos impagos y como ahora se ha subido el límite de la cantidad de sueldo que no se puede embargar. ¿Qué va a pasar entonces con los bancos cuando la gente ya directamente deje de pagar porque se le acaba de dar carta blanca para ello? También seguimos con la tanda de creatividad fiscal, ¿no? O sea, el señor Blanco decía es una ayer buena manera de decirlo, que había que aplicar, compraba un poco la teoría de los constructores diciendo de que hay que aplicar 3 a 5 euros por litro de gasolina, 3 a 5 céntimos de euro por litro de gasolina para financiar las carreteras, claro, la eso infraestructura. lo dice el ministro de Fomento. Eso lo decía el ministro de Fomento. Y hoy Elena Salgado ha dicho que no haya impuestos ni a ese ni al impuesto especial al sueldo de los banqueros que propuso el señor Valeriano Gómez el otro día, y el que ha mediado en esta bronca que tiene el gobierno contra sí mismo, porque una parte del gobierno evidentemente está a favor de crear impuestos, otra parte del gobierno está a favor de no crearlos, pues ha mediado ese intelectual que es Cándido Méndez. Sí, gran mente con una privilegiada, expresión perfectamente castiza. La versión española de Cicerón. Así es. Y como ha dicho que era una sopla. Una sopla. Sí, pero lo gordo del asunto es que dice que estamos hartos de que se diga que se van a subir los impuestos en verano y luego los bajan en otoño. A mí no me ha pillado ni una sola de las bajadas de impuestos en otoño. Se creerá que son como las hojas. No sé si a ustedes les ha pillado una bajada. Bueno, seguramente Cándido Méndez no distingue una hoja de un impuesto. De una declaración de IRPF. O sea, no me extrañaría nada, vamos, ni el rábano de las hojas tampoco, si eso vamos. Pero dice, y luego los bajan en otoño. ¿Ustedes han tenido alguna bajada de impuestos en otoño? Les ruego que me lo digan porque yo no la he vivido en toda mi existencia. O sea, ¿qué es eso de las bajadas de impuestos en otoño? Le sanglón de violón del otoño. Sí. Es a lo más que hemos llegado, vamos, en fin. Sí, bueno, acaba de llegar don Lorenzo con la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa, don Lorenzo? Pues no quieren impuestos, 2 tazas. El Economista, el gobierno quiere que el canon digital se pague vía impuestos. Fantástico. Hombre, eso es como la idea del señor Gallardón. O sea, como es ilegal, pues vía impuestos, claro. El señor Gallardón quiere que el IBI se cobre vía impuestos. Ahora sí, para que no le culpen al Ayuntamiento de Madrid de las tropelías que aquí hace, ¿no? Sobre todo para que no le culpen de que cayendo como está cayendo el precio de la vivienda, el IBI está subiendo, tanto porque el gobierno está revisando al alza los valores catastrales que tiene narices, como Gallardón subiendo el tipo del IBI. Pierde cuidado que hoy ha salido una ciudad coreana para los Juegos Olímpicos de no sé qué fecha y con lo cual... Pero de invierno. De invierno. Pero de invierno. Pero al ser así,
asiático, creo que en la ruleta rusa que tienen estos organizadores, le podría tocar a Europa, con lo cual Que no, ya que están no. en Madrid como locos con la De nos hecho, van a dar una murga. No nos asuste, por Nos favor. van a dar una Si murga con esto. finalmente consiguiera Madrid los Juegos Olímpicos, además de ser ya el final, sería la ruina más absoluta. Yo siempre lo he defendido aquí, es lo peor que le puede pasar a Madrid. Los Lo único bueno que tendría tendría... los Juegos lo único- Olímpicos de invierno, ¿no? Y lo hacer único- el descenso en la cuesta de San No, es que Vicente. yo estoy seguro de que además introduciríamos algún nuevo deporte como la construcción de pirámides, que el faraón yo creo que estaría encantado de hacerlo. Podrían salir todos. Deberíamos a alabar al hacer faraón. lanzamiento de deuda. Lanzamiento de deuda, eso está bien. Más bien levantamiento de deuda. También que es mucho más levantamiento de difícil. deuda. Maquillaje Eso de es paro, mucho más estas difícil. cosas. No, ¿no? hombre, y en un gesto a los nacionalistas incluiríamos también levantamiento de piedras y cosas por el estilo, como deporte olímpico, ¿no? Sí, cosas así. Con sutiles Iñaki y Perurena y civilizadas. Bueno, demás. seguimos con el folclore. Chupinazo con los tipos de interés. San Fermín y subida de tipos de interés. Parece que todo el mundo da por descontado que se van a subir los tipos al 1,5%. Esto, como ha comentado don Emilio, va a tener una repercusión sobre el Euribor, el índice al que se referencian pues, la inmensa mayoría de las hipotecas en España. Por cierto, antes han mencionado a Caruana. Caruana estuvo durante prácticamente todo el tiempo que estuvo en el Banco de España emitiendo informes diciendo la vivienda está sobrevalorada un 25%. Y lo decía claramente, ¿eh? Sí. Y eran años de burbujas, decían. Y el nivel de endeudamiento y de las además familias. actuaba en consecuencia, porque encima lo malo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez es que no actúa y no hace más que hablar de lo que no le compete demasiado tampoco, por cierto. Y ahora va de digno encima, ahora va Sí. como diciendo, no, yo estoy haciendo mi papel, comisario político, dice Roberto Pero era Centeno, como, es un cuando comisario político. cuando estuvo en el Tribunal de Defensa de la Competencia del Presidente, que hizo unos informes sobre liberalización voluminosos y maravillosos, pero lo que es realmente que el tribunal funcionara, nada de nada. Luego también, prácticamente todos los diarios destacan el enganche que ha tenido Alemania con las agencias de rating. Las agencias de rating se ensañan con la banca y la Unión Europea se levanta en armas. Ahora estamos con... Es que al final el pensamiento progre es mundial, porque ahora lo que se está defendiendo no es que tengan responsabilidad los gobiernos por haberse endeudado, sino que las agencias de calificación que en su momento participaron en la gestación de la crisis subprime y por lo tanto tienen responsabilidad, pero lo que se hace es, a causa de eso, criticarlas por ahora calificar relativamente bien a países que lo están haciendo muy mal, ¿no? Matar al mensajero. Y está en una batalla ahora mismo, pues la Unión Europea tremenda, ¿no? De hecho, 5días.com dice, Francia cree que el segundo rescate para Grecia estará listo en septiembre y Alemania ve prematuro medidas similares para Portugal. Absolutamente. Claro. Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. O sea, me parece absolutamente prematuro decir que cuando aún ni siquiera ha empezado el primer rescate, ya vaya a haber un segundo rescate. Es que insistimos, es que aquí estamos jugando a los grandes inversores internacionales que han apostado por la caída de países y la caída del euro, que se van a comer miles y miles de millones de pérdidas multiplicadas por los derivados. Y ese es el juego de Moody's, Sí. rebajando la calificación de Portugal, no es Estoy otra cosa. contigo absolutamente. Sí, Vamos, lo que ocurre esta es que vez sí creo en esa teoría. Lo que ocurre es que en medio de esos movimientos siempre hay movimientos inversores que lícitamente consideran que un país puede no hacer frente a sus pagos y que por lo tanto invierten en esa supuesto, opción, ¿no? por Y eso supuesto. también es lícito porque a veces supuesto, Sí, Sí, pero, sí, lo que, te equivocaste. pero lo que no es lícito es pagarle a Moody's o a alguien para que emita una No, lo, que recomendación. lo que no es lícito es manipular el mercado. Exacto. Porque eso ya no es mercado, eso ya es gangsterismo. Eso es. Que es lo que están haciendo algunos grandes inversores. lo que sí es mercado es No libre. te olvides que Moody's es de Berkshire Hathaway, Que es el que señor es Warren el Buffett, vehículo inversor del señor Warren Buffett. que a ¿no? su vez es propietario de Goldman Sachs. Además. O sea, gente legal donde las haya. Goldman Que además Sachs. Goldman Sachs fue el banco que estuvo colocando y Deuda forrando griega. la deuda griega y sin decir absolutamente nada a nadie. O sea, Además- vamos, que es que estamos hablando de unos personajes que como Además- podéis hacer con ellos con la cartera llena. Hay que tener mucho cuidado. No, Esto es Goldman perdón, es Sachs, como para gobierno irse a cenar mundial. con ellos. Los sin señores, cartera. los señores de Goldman Sachs directamente nombran secretarios del Tesoro en Estados Unidos, Así sin es. miramiento ninguno, ¿no? Que luego les rescata. Luego les rescata y se llaman Paulson, ¿no? Así es. Bueno, y Rubini y, Lo y están Larry ustedes Summers, o sea, que gente- erosionando de una manera la confianza en las instituciones. ¿A verdaderamente qué instituciones se refiere usted, don César? Es un decir. Bien. Libre mercado, estos sí que son mercado. Libremercado.com. La banca española acapara el 41% de la deuda exterior de Portugal. Es un artículo que ha escrito Manuel Llamas y que la verdad ha tenido hoy recorrido en todos los medios. Parece que se han fiado los cálculos de don Manuel. Nosotros también aquí nos fiamos. Y luego Moody's prevé que un tercio de los bancos europeos precisarán ayuda. Las nuevas pruebas estas de estrés, hoy en el rumor en todos los mercados es que los bancos españoles y las cajas ya saben los resultados de los famosos test de estrés. Mi pregunta es, yo he analizado algunas de las informaciones que están apareciendo y algunos de los criterios que se están utilizando para esto. En principio no se va a tener en cuenta
el riesgo de quiebra soberana. A mí me parece fundamental, si se va a hacer un análisis a la solvencia de un banco o a la capacidad de un banco para afrontar problemas, que se tenga en cuenta el mayor riesgo que hay, que es que quiebre un país, ¿no? ¿Nos creemos las pruebas de estrés o no nos las creemos? Bueno, yo creo que hay muchísimas pegas que poner a los test de estrés. Es verdad lo que dices de que no se tiene en cuenta el riesgo soberano, pero también es verdad que los modelos de evolución económica de cada país son distintos, y en concreto el de España es penoso, es lamentable. O sea, así como en el resto de Europa hay países que crecen a una determinada tasa mucho más bonancible que la nuestra, a nosotros estamos, me decían hoy, excesivamente penalizados con las perspectivas económicas que estos test de estrés están considerando. Y luego hay detalles importantes, el tema de las provisiones genéricas y otras. Y las ayudas al FROB, ¿no? Así es. O sea, es increíble que vayan a contar como buenas las ayudas públicas, o sea, el dinero que hemos inyectado entre todos a una caja o lo que sea, eso cuenta como capital bueno. Y sin embargo, las provisiones genéricas que están ahí depositadas, lo que se ha guardado cada banco es lo que se ha guardado cada banco para hacer frente a a eventuales riesgos, pues no vayan a contar. Y eso solo en el caso español, que es el caso donde singularmente estas existen, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que a la banca española se la ha puesto en una situación de inferioridad y de discriminación respecto del resto del continente. ¿Y la depreciación de activos inmobiliarios? Porque ahí está, ¿no? Hay 300.000 millones de euros en créditos, actividades inmobiliarias ahí, que no sabemos ni cuándo ni cómo se van a devolver. Sí. Lo que pasa es que estos test de estrés están aplicando un modelo genérico como si bancos privados y con accionistas fueran lo mismo que cajas de ahorros manejadas y mangoneadas por políticos. Y hay que hacer una distinción muy clara. Por aquí el banco que ha tenido problemas con créditos inmobiliarios, entre otras cosas porque los plutócratas del ladrillo pues acabaron tomando su consejo de administración, fue el Banco Popular. Pero el Banco Popular ya ha saneado en gran medida toda esa parte del problema. El Santander y el BBVA pues tienen sus problemillas, como lógico también, pero desde luego no para provocar una más en términos de financiación, entonces, quizás por la propia claro, prima de riesgo. Hay que distinguir entre estos bancos, ¿no?, y sus dificultades, y siendo además, sobre todo en el caso del BBVA de Santander, bancos multinacionales, ¿no?, y no solamente bancos españoles, frente a las cajas de ahorros. Incluso dentro de las cajas de ahorros habría que hacer una distinción. Por ejemplo, lo poco bueno que hay en Cataluña es la Caixa. La Caixa es un gran banco, perfectamente gestionado y perfectamente saneado, que no tiene ni de lejos nada que ver con la Caja de Castilla-La Mancha. Así es. O con la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Entonces, yo no acabo de entender muy bien por qué se acaba de aplicar el mismo modelo también a realidades diferentes, ¿no? Acabamos con el gran timonel, expansión.com, he rebuscado, pero es que lo tenía que contar. Zapatero acusa a los mercados de especular con el precio de los alimentos. Hay pobres en el mundo porque hay especuladores. Claro, en Ucrania, por ejemplo, la cuenta de 15 días de lluvias tropicales, en pleno mes de junio, la cosecha se ha reducido en un 25% y esos son especuladores. Vamos a ver, yo le recomendaría al señor Zapatero que estudiara algo sobre aranceles, que estudiara algo simplemente, con que lo estudie un poquito, lo que son los aranceles, las subvenciones a la producción. No, es mucho más sencillo, es la ley de la oferta y la demanda. Mira, hay un libro de Dambisa. Porque nosotros compramos la mitad del trigo ucraniano, por ejemplo. Hay un libro de una escritora africana. ¿Por qué tiene que ser así? Hay un libro de una escritora africana que se llama Dambisa Moyo, que se llama el libro se llama Dead Aid, la ayuda que mata, y hace un estudio espectacular analizando cómo la ayuda de los países del primer mundo al tercer mundo, manteniendo los aranceles a los productos del tercer mundo y manteniendo las subvenciones a la producción nacional, son realmente los que están matando al tercer mundo. Ya, lo que pasa es que luego también uno es en un libro de economía geoestratégica y cuando un país se especializa en la exportación de productos agrarios y ese año tiene una mala cosecha, para evitar las presiones de la población y la caída de los dirigentes políticos, más revueltas, etcétera, etcétera, lo que hace es suprimir las exportaciones y entonces su cliente se muere de hambre. Sí, bueno, pero el mercado al final no. Con el tema de la agricultura, cuidado porque el mercado no funciona directamente cuando hay intereses geoestratégicos de por medio. Lo que no es posible es montar una política agrícola común como la que ha montado Europa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final lo que se ha conseguido es que haya muchos productos que se fabrican fuera mejor, más calidad y más baratos, y se está
Por ejemplo, los productos subvencionados de Estados Unidos, sustituirlos, o los de Japón, porque la agricultura está subvencionada en todo el mundo. Claro, pero por lo tanto lo que hay que luchar es contra esa subvención, no hay que fomentarla. No vamos a quitar nosotros la protección mientras otros los están subvencionando, porque nos vamos a cargar a todos los agricultores para beneficiar al productor ucraniano o al productor estadounidense. Hay que producir lo que uno sea competitivo y eficiente. Y pongamos los pies sobre la tierra. No tiene ningún sentido que nosotros estemos comprando trigo a Ucrania. Porque no tenemos bastante. ¿Pero cómo es posible que no tengamos bastante trigo? Bueno, por una razón muy sencilla. O sea, quiero decir porque que sí que será así, pero que es un disparate. Pues porque en el mercado de cereales hay 5 grandes multinacionales que son las que lo controlan todo y son ellas las que deciden dónde va, dónde viene, quién compra y quién vende. O sea, es que estamos hablando de una cosa muy seria con los alimentos que van más allá de la teoría económica. Estamos hablando de monopolios o de oligopolios y de intereses estratégicos. Por ejemplo, Rusia se está convirtiendo en uno de los grandes productores mundiales de cereales, tiene el 6% de la tierra útil y está aumentando además los rendimientos y entonces se está convirtiendo en uno de los principales exportadores. Pero ha tenido cosechas malas durante 3 años. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno ruso? Pues para que no suban los precios de los alimentos en Rusia, cancelamos el programa de exportaciones hasta que las cosechas se recuperen. Pues como el cliente dependa, a quien exportaba a Rusia dependa para comer del cereal ruso, va mal. Entonces, cuidado con la agricultura porque son temas muy delicados donde nadie juega limpio. Pero yo esta mañana le estaba intentando explicar a unas personas que no eran de la Unión Europea cómo funciona la Unión Europea y le decía, quitaros las gafas, y esto es un mercado común administrado. O sea, estamos mucho más cerca de en el tema, sobre todo... Es planificación comunista. Efectivamente, estamos mucho más cerca de la economía planificada, del plan quinquenal del amigo Lenin, que del libre mercado. Y en este sentido estoy más cerca... Creo que efectivamente un concepto más liberal de la economía europea pues nos vendría bien, porque el peso de los estados ahora mismo es aplastante. Diversificando las fuentes para conseguir evitar el problema que planteaba don Emilio. Bueno, lo que está haciendo la Unión Europea con la próxima reforma de la política agrícola común de 2013 es que cada uno produzca lo que quiera y cuando quiera y como quiera directamente, y que ya que los precios están subiendo por una presión demográfica sobre los precios de los alimentos mundiales, que cada uno se beneficie y se acaba la planificación. Lo que no termino de entender es cómo esta política agrícola común, ¿os acordáis cuando venía el señor Fischer a pedirnos que arrancáramos los olivares? Sí, para poner otros de plástico los es una cosa que yo eso es lo que no entendíamos nadie. Yo nunca lo entendí, entre otras cosas porque cualquiera que haya viajado se da cuenta que el aceite de oliva es un aceite privilegiado, es un producto privilegiado, tremendamente demandado en todas partes del mundo, que las multinacionales italianas compraban nuestro aceite de oliva para venderlo en Venezuela y en otras partes, donde países que no eran productores de aceite de oliva a la vista de como Chile, por ejemplo, que no era para nada productor de aceite de oliva, se ha convertido ahora en un país que produce aceite de oliva gourmet. Pero entonces uno dice, pero ¿y por qué arrancamos los olivares? ¿Por qué no potenciamos ese producto y lo exportamos? Del señor Fischer. Bueno, es que esas son esas ridiculeces que la economía planificada de pronto hace. Eso es lo que se está terminando. Afortunadamente se han aprendido de los errores de eso en lo que es la política agrícola común. O sea, se está dejando libertad de plan de cultivos, que cada uno plante lo que quiera, los precios y ya está, ¿no? Y lo único que hay es una protección arancelaria y una subvención a la explotación. Y la protección arancelaria es lógica porque si la Unión Europea protege su agricultura, Estados Unidos la protege 3 veces más. Por supuesto. Y es el gran exportador de alimentos del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cargarnos los agricultores europeos para beneficiar a los subvencionados estadounidenses? No tiene lógica. No, pero tampoco tiene lógica que nos carguemos a los productores de leche de África porque nosotros subvencionamos la mantequilla holandesa. No, por supuesto. Sentido. Pero de eso tendremos que hablar otro día. Exactamente. Ahora, si me lo permiten, don John, don Emilio, don Lorenzo, les tengo que dar las gracias, les doy las buenas noches, que ustedes lo pasen bien. Saludos cordiales. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra invitada esta noche.